Vamos a ver el día de hoy entonces la continuación del manejo de cadenas. Dentro del manejo de cadenas tenemos nosotros los ejercicios de encriptación y la ordenación de caracteres. Vamos a realizar esos dos ejercicios. Para realizar el ejercicio de encriptación vamos a ver nuestro siguiente problema. Nos dice realizar un programa que me permite encriptar una cadena utilizando el algoritmo de encriptación RUT13. Este algoritmo de encriptación lo que realiza es dividir el alfabeto, que tiene 26 letras, en dos. Voy a tener desde la letra A hasta la letra M. En la parte superior son 13 letras. En la parte inferior va a estar desde la letra N hasta la letra Z. Este algoritmo de encriptación RUT13 me dice que tengo que incrementar 13 letras al valor del carácter que yo tengo. Eso quiere decir la A se va a convertir en N, la B en O, la C en P, hasta la M en Z. Si estoy en la parte de abajo, la N se convertirá en A, la O en B, hasta la letra Z, que se va a convertir en M. Entonces, al realizar la división en 13 letras, si la letra está en el intervalo de arriba, le va a corresponder una letra del intervalo de abajo. Son correspondientes, ¿no? Si yo tengo la palabra hola, la H se va a convertir en U. La O se va a convertir en B. La L se va a convertir en Y. Y la A se va a convertir en N. Entonces, al ingresar esta palabra hola, utilizando este algoritmo de encriptación, me va a devolver como resultado la palabra UBI. Cuando yo quiero transmitir mensajes, estos mensajes tienen que estar encriptados. Existen varios algoritmos que me permiten realizar esta tarea y la finalidad es que no se pueda de alguna manera vulnerar la información que yo quiero transmitir a otra persona o a otro usuario. Por detrás siempre la comunicación tiene que estar encriptado, ¿no? Eso es para que la transferencia de información sea segura y que nuestra información no pueda ser accedido por personas que nosotros no queramos. Ahora, ¿cómo realizamos esta encriptación? Tenemos nosotros el algoritmo ASCII que nos va a permitir determinar el valor ASCII de cada letra. La letra A tiene el 65, el B el 66, hasta la letra M el 77. Cuando yo quiero transformar este valor a este, simplemente voy a sumar más 13. Entonces, de ahí viene el nombre RUT13. 65 más 13, 78. 77 más 13, 90. Ahora, si estoy en la parte de abajo y quiero transformar este valor a este, tengo que restarle 13. Por ejemplo, 80 menos 13, 67. O 88 menos 13, 75. Entonces, si yo quiero ir de la parte superior a la parte inferior, sumo más 13 a su valor ASCII. Y si yo quiero ir de la parte inferior a la parte superior, voy a restar 13 a su valor ASCII. Esa va a ser la forma en la que vamos a encarar la solución a este ejercicio. Nos iremos entonces al diagrama de flujo. Voy a realizar el trabajo con letras mayúsculas y después vamos a agregar nosotros con letras minúsculas. Voy a tener en el diagrama de flujo, que se va a llamar encriptar RUT13, el parámetro de entrada que va a ser la cadena que yo quiero encriptar.
Voy a tener un ciclo repetitivo for que me va a permitir recorrer carácter a carácter cada letra de esta cadena. Voy a sacar su número ASCII de ese carácter. El primer carácter que está en la posición I, saco su número ASCII. Este valor ASCII voy a preguntar si pertenece a las mayúsculas. Las mayúsculas están en un intervalo del 65 hasta el 90. Entonces pregunto, ¿el valor ASCII es mayor o igual a 65? Y ¿el valor ASCII es menor o igual a 90? Pregunto. Por verdad, estoy segura que la letra que está ingresando es una mayúscula. Ahora voy a preguntar por la mitad, ¿no? Vamos a ver aquí. Tenemos nosotros la división en 2. Al realizar la división en 2, mi primer intervalo va a ser desde el 65 hasta el 77. Yo sé que el valor que está ingresando está entre 65 y 90, porque es una mayúscula. Pero ahora voy a preguntar si ese valor ASCII es menor a 77. Si es así, puede ser 65, 66, 69, 70, cualquier elemento que está en este intervalo, ¿no? Si es así, significa que yo tengo que sumar más 13 para que se convierta a su elemento correspondiente en la parte inferior. Y por falso, el carácter debe estar en la segunda sección. Para que se convierta al elemento correspondiente de la primera sección, voy a restar 13. Entonces realizamos ese proceso. Pregunto, si el valor del ASCII es menor o igual a 77, tengo que sumar a ese valor ASCII más 13. Pero si no es así, por falso, voy a sumar a ese valor ASCII menos 13. Una vez que yo ya tengo el valor final del número ASCII, voy a convertir a su carácter que le corresponde. Lo voy a almacenar en la variable cout y voy a tener una cadena CE donde voy a ir almacenando toda nuestra cadena resultante. Voy a almacenar la conversión de este carácter, ¿no? Y así sucesivamente vamos a realizar este proceso para ir encriptando carácter a carácter al valor que le corresponde utilizando este algoritmo RUT13. Dentro de la cadena, si tenemos números o tenemos caracteres especiales, estos números y estos caracteres especiales se van a quedar con el valor que les corresponde, ¿ya? No van a ser encriptados porque no tenemos un valor correspondiente. Se denomina RUT13 porque maneja las 26 letras del alfabeto inglés y divide este alfabeto en dos. En caso de los números y de los caracteres especiales, no tiene esa correspondencia, por lo tanto no va a existir una encriptación en esos dos casos. Dentro del paquete manejo cadenas nos vamos a crear una clase. La clase lo llamaremos encriptación. Encriptación. Ya está. Dentro de esta clase vamos a colocar en la parte superior una descripción de lo que vamos a realizar. Colocaremos aquí encriptar una cadena utilizando el algoritmo RUT13. Voy a colocar mi método, va a ser público, va a pertenecer a la clase, por eso es estático. No voy a retornar nada porque en el mismo voy a mostrar la cadena encriptada. Vamos a colocar en nuestro método que se va a llamar encriptar RUT13.
tenemos un parámetro de entrada que va a ser la cadena de tipo string que va a ingresar para que sea encriptada. Necesitamos aquí una cadena de salida que vamos a llamarlo CE. También necesitamos nosotros un carácter auxiliar que lo voy a llamar CAUX. Necesitamos una variable índice para que me vaya recorriendo cada posición de esta cadena. Ya. Vamos a realizar el recorrido. Para esto nos definiremos también n, que va a tener la longitud de la cadena. Entonces, en la variable n voy a sacar la longitud de la cadena con nuestro método length. Voy a recorrer con un ciclo repetitivo cada carácter de la cadena. Vamos a iniciar en la variable 0, va a ir hasta menor estricto a n, que es la cantidad de caracteres, y en cada iteración se va a incrementar una unidad. Entonces ya tengo aquí para recorrer mi cadena. Sacaremos el carácter que está en la posición 0. Después vamos a sacar el carácter que está en la posición 1. Así sucesivamente hasta el último carácter de la cadena. Entonces voy a colocar aquí me faltaría mi ASCII, ¿no? Que va a ser de tipo entero. En la variable A voy a obtener el valor ASCII de ese carácter que está en la posición I. Entonces estoy sacando el carácter que está en la posición 0 inicialmente y lo voy a convertir a su número ASCII. Ahora vamos a preguntar si este carácter es una mayúscula. Para que sea una mayúscula, nosotros tenemos nuestro alfabeto ASCII. Voy a tener la condición. El valor ASCII, pregunto, ¿es mayor o igual a 65? Y el valor ASCII es menor o igual a 90, pregunto. Si es así, yo sé que el carácter es una mayúscula. Ya sé y estoy segura de que ese valor ASCII corresponde a un carácter mayúscula. Puede ser entre la A o la Z, cualquier letra del alfabeto. Ahora vamos a dividir en 2. Entonces voy a preguntar, ¿ese valor es menor a 77? Pregunto. Para preguntar si está en este intervalo. Si es así, para que se vaya al siguiente, sumo más 13. Entonces preguntamos. ¿El valor ASCII es menor o igual a 77? Pregunto. Si es así, mi valor ASCII va a ser igual al valor ASCII más 13. Pero por falso, debe pertenecer al segundo intervalo, que es esta sección. Si pertenece a este segundo intervalo, el carácter, voy a restarlo menos 13. Entonces, por falso, el valor ASCII va a ser lo que tenga menos 13. Listo. Una vez que yo ya tengo el valor ASCII final, tengo que convertirlo a su carácter correspondiente. Vamos a convertir. Yo tengo aquí una variable CAUX y le voy a decir que me convierta a carácter lo que contiene ese valor ASCII. Una vez que me he convertido a su carácter, ya lo voy a poder concatenar en nuestra cadena final. Aquí le digo cadena final, CE, va a ser a lo que tiene la cadena final más el carácter auxiliar. Listo. Entonces aquí voy a tener, aquí me debe estar diciendo que inicialice en cadena vacía mi cadena final. Listo. Verificaremos. Tenemos nosotros aquí la palabra hola. Debería salirnos ubin.
Entonces voy a tener aquí hola, lo hago correr. Ay, me falta mi método principal. Voy a crearme aquí el método principal. Vamos a definirnos la cadena. Vamos a instanciar el objeto de lectura. Vamos a realizar nosotros la importación de la librería que corresponde. Voy a colocar un mensaje que me diga digite una cadena. Vamos a leer ese valor en nuestra variable cat. Voy a enviarle esa cadena a nuestra variable encriptar root 3. Ahora sí. Lo hacemos correr. Colocamos nuestra cadena de entrada que va a ser hola en mayúsculas. Ay, aquí me estoy olvidando algo muy importante, que va a ser fuera del ciclo for, mostrar nuestro resultado que está en nuestra variable CE. Voy a colocar cadena encriptada y vamos a mostrar nuestra cadena CE. Ahora sí podremos ver el resultado. Más antes no teníamos la salida de nuestra cadena encriptada. Aquí está. Ya tengo la palabra hola y me está saliendo ahí la palabra ubin, que ya tengo la encriptación con este algoritmo. Pero ¿qué pasa si yo coloco nuestra palabra en minúsculas? No me muestra nada, ¿ya? Entonces aquí, si es minúscula, no va a ingresar a esta condición. Entonces vamos a agregar nuestra condicional para minúsculas. Entonces aquí voy a preguntar. Preguntamos. Ese valor de nuestro ASCII, pregunto, está entre 97 y 122, pregunto. Si está en ese valor entre 97 y 122, significa que ese valor ASCII corresponde a una letra en minúscula. Entonces vamos a incrementar esa condición. Voy a colocar aquí otra condicional if. Preguntamos. ¿El valor ASCII es mayor o igual a 97? Pregunto. Y el valor ASCII es menor o igual a 122, pregunto. Por verdad, sé que el carácter es una minúscula. ¿Bien? Estoy seguro que es una minúscula. Ahora vamos a preguntar hasta igual dividido entre 2, que es hasta la letra M, pero minúscula. Entonces la M minúscula tiene el valor de 109 y hasta aquí son 13 letras. Veremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces la mitad del alfabeto es hasta la letra M, que tiene el valor ASCII 109. Entonces voy a preguntar. Nuestro valor ASCII, pregunto, ¿es menor o igual a 109? Pregunto. Si es así, yo sé que tengo que sumar al valor ASCII más 13. Y si no es así, por falso, voy a sumar, voy a restar 13 a ese valor ASCII, menos 13. Ya tengo.
Ya sea por verdad o por falso, se tiene que realizar esta opción. Lo voy a quitar aquí, cortamos, y fuera del ciclo for, ya sea por esta condición o por esta condición, salimos de eso. Antes de cerrar el ciclo for, coloco la concatenación. Listo. Ahora sí, verificaremos si ya nos corre también con letra minúscula. Vamos a colocar también la palabra hola en minúscula. Y aquí está, en minúscula. Pero ¿qué pasa si yo coloco intercalado? Aquí está. Entonces me está realizando la encriptación ya de forma independiente. Si es mayúscula, va a mantenerse mayúscula. Si es minúscula, se va a mantener en minúscula. Veremos qué sucede si yo tengo con números y de paso tengo un carácter especial que lo colocaremos el símbolo de pesos. Ahí. La encriptación, como está en el algoritmo, simplemente afecta a las letras desde la A hasta la Z. No va a afectar a los números y tampoco va a afectar a los caracteres especiales. Entonces, esa es la forma en la que estamos resolviendo el ejercicio. El segundo ejercicio que vamos a resolverlo es la ordenación ascendente de las letras de una cadena. Para realizar la ordenación, nosotros vamos a utilizar el método burbuja. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener primero que convertir nuestra cadena a los valores ASCII de cada carácter y lo vamos a almacenar esto en un vector auxiliar. Entonces voy a tener aquí yo mi cadena hola. Para poderlo ordenar en forma alfabética y ascendente, voy a tener primero la letra A. El siguiente que le sigue es la letra H, después la letra L y por último la letra O. Entonces esto ya está ordenado alfabéticamente en forma ascendente. Para poder realizar este trabajo vamos a utilizar un vector auxiliar. Voy a tener la letra H, su valor ASCII va a ser 72. Entonces voy a colocar 72 en la primera posición. Voy a sacar el carácter O y obtengo su número ASCII. La letra O tiene como valor 79 y lo colocamos en la siguiente posición. Vamos al siguiente carácter que va a ser L. L tiene un valor ASCII de 76. Entonces, colocamos aquí 76. El último carácter es la A. El valor A tiene un valor ASCII de 65 y colocamos ese valor en esta posición. A este vector auxiliar que nosotros nos hemos creado, vamos a realizar la ordenación mediante burbuja. El método burbuja lo que hace es ir haciendo saltar el elemento menor a la primera posición. Después ya no controla la primera posición, va desde la segunda posición, ¿no?, hasta el final. Y va a ir buscando y haciendo saltar el segundo elemento menor, que en este caso va a ser 72. Y ya no se maneja hasta esta posición. Se va a buscar desde la posición 3 para atrás. El siguiente menor va a ser el 76 y el último va a ser el 79. Entonces me está ordenando así en forma ascendente. Realizaremos entonces nosotros ese proceso. Para recordar, el algoritmo de ordenación burbuja va a comparar la primera casilla con el resto de los elementos y va a traer el menor a la primera casilla. Después continúa desde la posición 2 y va a ir comparando hasta encontrar el segundo menor y lo va a ir haciendo saltar hasta la posición número 2 del vector. Y así sucesivamente va a ir ordenando nuestro algoritmo. Yo tengo aquí un algoritmo que tiene 5 elementos. Los elementos no están repetidos, pero igual funciona con elementos repetidos
nuestro algoritmo. Voy a tener dos índices. El primer índice se va a quedar fijo en la primera posición hasta que encuentre el menor elemento y va a realizar cambios, ¿no? Analizaremos. El segundo índice va a comenzar en la posición que tiene el primer índice más 1. Eso quiere decir 1 más 1, 2. Comienza en esta posición. Pregunta: 8 es menor que 4. Aquí. 4 es menor que 8. Pregunta. Sí. Entonces el 4 se va a colocar, el 8 se va a colocar en un auxiliar y el 4 se va a ir a la primera posición. Ya hemos cambiado. Ahora vámonos. Esa posición fija va a ser el 4. Esto va a recorrer una unidad. Tenemos aquí en la posición 3 el elemento 14. Preguntamos: 14 es menor que 4. No. Entonces no realizamos el cambio. Vamos a la siguiente posición. Pregunto: 3 es menor que 4. Sí, es menor. Por lo tanto, vamos a colocar el elemento 4 en un auxiliar y el elemento 3 se va a ir a la posición 1 y el auxiliar se va a almacenar en esta posición. Ahora recorremos. Pregunto: 6 es menor que 3. No, por lo tanto no hay cambio. Ya tenemos el menor de todos los elementos en la primera posición. Vamos a dejar fija esa posición sin volver a realizar un cambio. El índice I va a incrementar un valor. Estaba en 1, ahora va a ser 2. Y el índice J vuelve a comenzar en la posición I más 1. 2 más 1, 3. Entonces va a comenzar aquí otra vez. Pregunto: 14 es menor que 8. No, por lo tanto no hay cambio. Va a incrementar su valor. Preguntamos: 4 es menor que 8. Sí, es menor. Por lo tanto el 8 colocamos en un auxiliar y el 4 se va a ir a esa posición. Y lo que tiene el auxiliar se va a almacenar en este. Incrementamos el valor de J. Estaba en 4, ahora va a ser 5. Pregunto: 6, el elemento que está en la posición 5 es 6. ¿Es menor que 4? Falso, no es menor. Por lo tanto, no hay cambio. Se queda ahí. Ya hemos terminado con esa segunda corrida. Vamos a ir a la tercera. Eso también se va a quedar fijo, ¿no? Los otros dos. El valor de I, que es el índice verde, se va a incrementar más 1. Era 2 más 1, 3. J, que es el siguiente índice, va a comenzar en el valor de I más 1. 3 más 1, 4. Pregunto: 8 es menor que 14. Sí, es menor. Por lo tanto, 14 se va a almacenar en un auxiliar y el valor de 8 se va a colocar en esta posición. Y lo que está en auxiliar se va a colocar aquí. Hemos realizado el cambio. Incrementamos el valor de J. Se va a ir a la posición 5. Pregunto: 6 es menor que 8. Sí, es menor. Por lo tanto, el valor 8 se va a ir a un auxiliar. Y lo que tiene este valor 6 se va a venir aquí. Y auxiliar se va a almacenar aquí. Estamos realizando el cambio. Ya hemos llegado al final. Eso quiere decir que ya hemos ido la tercera corrida. Vamos a la cuarta corrida. El valor de I se va a incrementar una unidad. Está en la posición 3, ahora va a irse a la posición 4. Y el valor de J comienza en la posición de I más 1. 4 más 1, 5. En esa posición preguntamos: 8 es menor que 14. Sí, es menor. Por lo tanto,
14 se va a una auxiliar y 8 se va a venir a esa posición. Y auxiliar se coloca en esta, ¿no? Estoy realizando el cambio. Ya hemos llegado al final. J siempre llega hasta N y va a ir una posición menos de la cantidad de elementos. Yo tenía 5 elementos, menos 1, 4. Eso significa que nuestro vector ya está ordenado en esa iteración. Mostramos nuestro resultado. Esa es la manera en la que funciona nuestro algoritmo de ordenación. El diagrama de flujo del método burbuja es el siguiente. Yo tengo 2 ciclos repetitivos. El primer ciclo repetitivo comienza en 1, que es la primera posición donde está el primer elemento del vector, y va a ir hasta n-1. Siempre va un elemento menor a la cantidad que tiene el vector. El segundo ciclo repetitivo, que es j, va a comenzar siempre en una posición más de i. Entonces colocamos i más 1. Eso va a ser su valor inicial. Y va a ir hasta n, que es el último elemento del vector. Y se va a incrementar una unidad en cada iteración. Voy a preguntar si el vector i, el elemento del vector en la posición i, es mayor que el elemento de la posición j, pregunto. Si es así, hay que realizar un cambio. Voy a colocar lo que está en la posición i en una auxiliar y lo que está en la posición j se va a colocar donde estaba antes nuestra posición i. Y lo que hemos guardado en el auxiliar se va a colocar en la posición j. ¿Ya? Entonces estamos realizando el cambio de nuestros elementos. Ahora, aquí va a haber una pequeña modificación. Yo tengo dentro de cadenas el inicio desde la posición 0. Entonces ya va a comenzar nuestros ciclos repetitivos en la posición 0. Y aquí va a ir hasta n-1, estricto. El segundo ciclo repetitivo va a comenzar igual en i más 1, pero va a ir hasta menor estricto a n. Eso es porque está comenzando nuestros índices en la posición 0. ¿Ya? Es el único cambio que vamos a tener en estas cadenas. Iremos a nuestro código. Una clase dentro del proyecto. Aquí tenemos manejo de cadenas. Nuestra clase que se llame ordenación. Ordenación de caracteres. Colocamos una descripción en nuestro ejercicio. Vamos a colocar ordenar los caracteres alfabéticamente de una cadena. Ordenar ascendentemente. Bien. Entonces voy a tener aquí nosotros en 2 pasos. El primer paso que vamos a realizar va a ser crearnos nuestro vectorcito auxiliar con los ASCIIs de cada carácter. El siguiente paso a ese vector lo vamos a ordenar. Y entonces aquí crearemos. Voy a colocar public void ordenar, pondremos dentro ya, ordenar carácter. Voy a tener aquí una cadena de entrada que va a ser de tipo string. Realizaremos el primer paso. Para realizar el primer paso nos tenemos que declarar un vector auxiliar.
lo vamos a colocar así, ahí nomás. También necesito tener, para poder recorrer, un I. Hasta ahí lo pondremos. Voy a tener un N más, la longitud de nuestra cadena. En N voy a sacar la longitud de la cadena. Para recorrer nuestra cadena vamos a tener un ciclo repetitivo que va a comenzar en 0, va a ir hasta menor estricto a N y se va a incrementar una unidad. Vamos a colocar en el vector auxiliar en la posición I lo que contenga su número ASCII de la cadena del carácter que está en la posición I. Saco el carácter que está en la posición 0, obtengo su número ASCII y lo almaceno en el vector auxiliar en la posición 0. Después se va a incrementar I. Saco el carácter que está en la posición 1, obtengo su número ASCII y lo almaceno en el vector en la posición 1. Así sucesivamente vamos a realizar con todos los caracteres de nuestro vector. Aquí me está diciendo que necesito inicializar. Vamos a colocarnos con 15 caracteres de números enteros. Ya tengo entonces aquí convertido a nuestro número ASCII. A este vector lo vamos a ordenar. Entonces aquí me crearé un método de ordenación. Aquí tiene que ser estático. Me voy a crear público static porque pertenece a la clase void, lo colocaremos y lo pondremos burbuja. Este método burbuja necesita el vector, entonces yo voy a tener aquí como entrada un vector. Entonces colocaremos nuestro vector de entrada y también le voy a dar la cantidad de caracteres o de elementos que va a tener este vector. Necesito declarar dos ciclos repetitivos. El primero va a ser controlado por I y el segundo va a ser controlado por J. También necesito un auxiliar que me va a almacenar para realizar el intercambio de los elementos. Nada más. Voy a tener aquí mi primer ciclo repetitivo. Como estamos comenzando en 0, va a comenzar en 0. Va a ir el primero, va hasta menor estricto n-1 y se va a incrementar en cada iteración una unidad. El segundo ciclo repetitivo va a comenzar j en i más 1. Siempre comienza en la posición de i más una unidad. Y va a ir hasta menor estricto a n. Se va a incrementar una unidad en cada iteración. Voy a preguntar para realizar el intercambio. El vector en la posición i, pregunto, ¿es mayor al vector de la posición j? ¿Su elemento es mayor? Preguntamos. Si es así, si es mayor, hay que realizar un cambio. Entonces voy a colocar en mi variable auxiliar lo que contiene del vector en la posición i. Y vamos a almacenar en la posición i lo que contiene del vector en la posición j. Y en la posición j voy a colocar lo que estamos guardando en la variable auxiliar. No estamos realizando el cambio. Entonces, preguntamos si el elemento que está en la posición i es mayor al elemento que está en la posición j, hay que cambiar. Entonces, el elemento que está en la posición i lo guardo en un auxiliar y el elemento que está en la posición j lo coloco en la posición i. Y lo que yo tengo en auxiliar se va a guardar en la posición j del vector, ¿no? Con eso estamos realizando el cambio. Al final de esto ya va a estar ordenado
mi método burbuja. Entonces aquí voy a colocar nuestra ordenación. Ya tengo aquí, en este método ordenar carácter, le hemos pasado a la cadena. Esta cadena hemos obtenido de cada carácter su ASCII y lo hemos almacenado en este vector auxiliar, en BA. Entonces ordenaremos ese vector auxiliar. Le digo, ordéneme este vector auxiliar y le voy a pasar n, que es la cantidad de caracteres que tiene la cadenita, ¿no? N. ¿Qué más nos faltaría? Nos falta mostrar, entonces mostraremos. ¿Ya? Voy a tener aquí mostrado. Una vez que esté ordenado, voy a realizarlo aquí mismo. Lo concatenaremos. Ahorita vamos a concatenar en una cadenita auxiliar. String, lo pondré cadena de salida. Vamos a comenzar mi cadena de salida en vacío. Y voy a tener un nuevo ciclo que lo llamaré J. J va a comenzar en 0 y va a ir hasta menor estricto n. Se va a incrementar en cada iteración. Le digo que me coloque en la cadena de salida lo que tenga la cadena de salida más voy a obtener su carácter. ¿Sí? Char. ¿De dónde? Del vector auxiliar de la posición I. Ya. Pues ya estoy convirtiendo eso en carácter y lo estoy concatenando a mi cadena de salida. Al final vamos a mostrar la cadena ordenada. Esta cadena ordenada se encuentra en mi variable CS, que es mi cadena de salida. Realizaremos nuestro método principal. Necesitamos aquí la lectura de una cadena. Vamos a instanciar nuestra variable, nuestro objeto, leer. Ya tengo. Vamos a importar la librería. Vamos a colocar un mensaje. Voy a leer en mi variable cat. Y vamos a enviarle a nuestro método ordenar carácter la cadena. ¿Listo? Ahora sí, lo haremos correr. Voy a tener mi cadena hola. Ya. Aquí hemos realizado un cambio, ¿no? Estamos primero nosotros mandando la cadena a nuestro método ordenar carácter. En este método ordenar carácter estoy recorriendo toda la cadenita, obteniendo de cada carácter su número ASCII y almacenándolo en este vector auxiliar. Este vector BA va a contener los números ASCII de cada carácter y estoy llamando al método burbuja. Ese método burbuja lo que me va a hacer ordenar y mostrar. Le voy a pasar el vector y la cantidad de elementos que tiene ese vector. Va a llegar al método burbuja ese vector y la cantidad de elementos y vamos a realizar en este proceso la ordenación de los elementos del vector. Una vez que esté ordenado, lo voy a convertir a cadena. Para convertir a cadena nosotros estamos recorriendo. Aquí lo colocaré, convertir a cadena. Voy a recorrer cada elemento del vector. Voy a sacar su elemento, que va a ser el número ASCII. Lo voy a convertir a carácter y ese carácter lo voy a concatenar en mi cadena de salida. Esta cadena de salida va a ser una cadena que comienza en 0 y va a ir concatenándose cada elemento de nuestra cadenita.
y al final estoy mostrando el resultado. Veremos si nos realiza con otra palabra. Voy a colocar programación. Programación ya tiene elementos repetidos. Entonces primero me está colocando la A, que son 2, después la C, que es 1, después la G, la I, la M, la N, después 2 O's, una P y 2 R's. No me está ordenando en forma alfabéticamente ascendente los elementos que serían los caracteres de esta cadena. ¿Ya? Estamos realizando ese proceso de ordenación utilizando el método burbuja para este caso.